Por supuesto. El tema del día de hoy lo vamos a ver en Mateo capítulo 28, versículo 18, el cual quiero que en algún momento ustedes vayan a sus Biblias y también lo puedan leer, hacer lectura. Recuerden que debemos y somos llamados a ser como los bereanos. Nobles como los bereanos, decía Pablo, porque los bereanos, apenas yo termino de hablar, de predicar, nosotros vamos, los bereanos, los ciudadanos de Berea, ellos volvían a sus casas, iban a las escrituras, la leían y decían, ok, está correcto lo que está diciendo el profeta, el apóstol Pablo. Así que están todos invitados, como siempre, a poder ir a sus Biblias, a buscar del Señor, a ver qué es lo que Dios está hablando a sus vidas, por supuesto. Y dice en Mateo, que es ahí donde vamos a iniciar el texto para poder hacer esta reflexión de por qué. ¿Por qué no deberíamos temer? Hay una respuesta clara, que es porque Dios tiene el control. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí nosotros vemos que las cosas que más nos preocupan, que nos llevan a la aflicción, a todos nosotros, son aquellas en las cuales nosotros no tenemos el control, creemos que no tenemos un control. Esas cosas que nos preocupan es porque vemos que se nos van de las manos, la solución no depende de nosotros, no, esas preocupaciones en las cuales creemos que no tenemos el control, a veces llegan inesperadamente a nuestras vidas. Y lo único que podemos hacer cuando llegan esas situaciones en las cuales nosotros creemos no tener el control es esperar, esperar y confiar. Es maravilloso para nosotros los cristianos, evangélicos, seguidores del Evangelio de Cristo, comprender que en nuestra vida no depende de la suerte, no depende del destino, del azar. ¿Y quiero decir con esto? La respuesta a las situaciones de nuestra vida no dependen de una ruleta rusa, no dependen de una ruleta de la suerte que uno la tira y donde lo que caiga es lo que pueda pasar, porque no es así en nuestra vida, no depende de eso. Nuestra vida, nuestras problemáticas, nuestras pruebas están bajo el control de nuestro Dios. Es por eso que el día de hoy, en este versículo que nosotros acabamos de leer, eh, en el comienzo del programa, encontramos una afirmación maravillosa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es una afirmación que nos debe dar confianza, que nos debe dar esperanza en estos tiempos de aflicción, de dolor y principalmente en todas aquellas situaciones en las cuales no tenemos el control, porque el Señor Jesucristo, declaró que toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra. La palabra potestad significa poder o autoridad que alguien tiene sobre una persona o sobre una cosa. Esto significa que nuestro Señor Jesucristo tiene la última palabra en nuestra vida. En cualquier situación que nosotros estemos viviendo, es Él quien debería y tiene la última palabra. El problema es que nosotros debemos entender que es Él quien tiene la última palabra en nuestra vida. No es la enfermedad, no es el médico, no es la ciencia, no son las leyes terrenales. El único que tiene toda autoridad sobre nuestra vida y sobre el mundo entero es Dios. Y vamos a ver por medio de la palabra de Dios lo que significa para nuestra vida que nuestro Dios tenga el control. Así que vamos a invitarlos para que aquí ya empecemos a poner mucha atención. Recuerden que hemos leído Mateo 28, 18, en el cual nos dice que Jesús se acerca y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El tema principal del programa del día de hoy es no temas. Dios tiene el control. Vamos a ver a través de la palabra del Señor por qué y qué significa. Que Dios tenga el control significa que no hay ningún detalle, por pequeño que éste parezca, que no esté bajo el conocimiento y el dominio del Señor. Vamos a leer Mateo capítulo 10, versículo 29 al 31, en el cual nos dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Fue una pregunta. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin
vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En este versículo, nuestro Señor Jesucristo nos permite comprender que aún los acontecimientos más pequeños que ocurren en el mundo, como que los pajaritos se alimenten, que los pajaritos vuelen, son todos de conocimiento y están todos bajo el control de Dios, de su conocimiento y de su control. Nada de lo que ocurre en este mundo a tu alrededor pasa desapercibido de nuestro Dios y por ende no pasa desapercibida nuestra vida. También nos permite este versículo que acabamos de leer en Mateo 10, nos permite comprender que aún el más pequeño detalle de nuestras vidas es conocido por Dios. Dice que Él conoce cada uno de tus cabellos. Él nos dice que aún vuestros cabellos están todos contados. Si algo tan insignificante como los cabellos nuestros están bajo el conocimiento y el dominio de nuestro Señor, cuánto más nuestras enfermedades, nuestros sentimientos, nuestras angustias. La palabra de Dios nos dice que nuestras lágrimas son conocidas por nuestro Señor. Los invito a que vamos al libro de los Salmos, capítulo 56, versículo 8, en el cual nos dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Esto debe llenar nuestro corazón de confianza, de esperanza, porque no hay nada de nuestra vida que esté fuera del conocimiento y del control de Dios y de sus cuidados para nosotros. No temas, Dios tiene el control. Ese es el tema del día de hoy. Y que Dios tenga el control significa que todo lo que pasa en nuestra vida está dentro de un plan para nosotros, aunque nosotros no logremos entender o comprender el plan de Dios. Vamos a Jeremías capítulo 29, versículo 10 al 11, en el cual nos dice: porque allí dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No podemos negar que Jeremías 29:11, en el cual nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este es uno de los versículos que yo creo que es muy, o que muchas personas lo tienen como favorito, porque nos llena de esperanza, nos da paz el poder saber que Dios tiene planes y pensamientos de bien para nuestra vida. Si queremos verdaderamente comprender lo que Dios nos está diciendo, si queremos entender, comprender este conocido y precioso versículo, es necesario verlo en su contexto y se lo vamos a explicar. Si vemos el subtítulo del capítulo 29 de Jeremías, nosotros podemos comprender lo que el pueblo de Israel estaba enfrentando en ese momento. Es carta de Jeremías a los cautivos. Ese es el subtítulo que nosotros encontramos ahí. Es decir, Dios les estaba diciendo al pueblo que estaba cautivo en Babilonia, que a pesar de su condición de ser esclavos, de estar cautivos, él tenía pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que ellos esperaban. Es decir, su liberación y su regreso a sus tierras. Tenemos que confiar nosotros en que no estamos viviendo o enfrentando situaciones difíciles solos. Por difíciles que estas parezcan, Dios tiene el control. Él tiene pensamientos y planes buenos para tu vida. Él no nos ha olvidado. Él no nos ha abandonado. Al fin de cada uno de nuestros procesos, Él está con nosotros.
Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Confiemos en que Dios está con nosotros en todas esas situaciones. No temas, no caigas en el afán, porque hemos dicho y la palabra del Señor nos dice, mismo Jesús habla a sus discípulos, Dios habla a través del profeta al pueblo, diciéndoles, no teman. Nosotros tenemos el control. ¿A qué me refiero con nosotros? Es Dios, Jesús, Cristo, quien tiene el control. Si nosotros dejamos que ellos tomen el control. Recuerden que Dios no es una persona, eh, ay, se me olvidó la palabra, no, un dictador. Su libre albedrío nos ha dado la oportunidad de entender que es un Dios lleno de amor y que nosotros debemos buscar en su misericordia. Él tiene los planes de bien para nuestra vida. Somos nosotros quienes debemos sacudir en rendición, con corazón contrito, arrodillados a las plantas de nuestro Padre, a pedir ese perdón, a buscar esas oportunidades, a reconocer que lo necesitamos, buscar de su guía, buscar de su amor. No estás solo. Así que en estos momentos de situaciones complicadas, la enfermedad, la economía, la familia, los amigos, el trabajo, no temas. En este hermoso libro, Él nos dice que Él tiene el control. Y si nosotros le buscamos, le adoramos, Él va a obrar maravillas en nuestra vida. ¿Qué significa que Dios tiene el control? Es que nosotros, al saber eso, no deberíamos temer. Que Dios tenga el control significa que aunque parezca que lo que estamos viviendo está fuera de control, en medio del temor, angustia, nosotros podemos confiar que Dios nos tiene en su mano cumpliendo su propósito de bendiciones para nuestra vida. En el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1 al 6, nos dice lo siguiente. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vez. Hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. La aflicción, la angustia, el temor, no nos debe inundar en todo ese proceso que es muy difícil. Nosotros debemos confiar en que estamos en su mano, y Él hará con nosotros y cumplirá el propósito de bendición que tiene para cada uno de sus vidas, al igual como el alfarero pudo reparar como Él quiso esa vasija. Dios es el alfarero perfecto. Si nosotros somos el barro en sus manos, que esta vasija de barro pueda representar nuestra vida que está destruyéndose y que se ha echado a perder, obviamente. Nosotros en Jeremías confiamos que estamos seguros que si nosotros estamos en la mano de este alfarero, que es nuestro Señor, Él hará algo completamente nuevo de lo destruido. Él hará de nuestra vida algo mejor. Nuestra vida será mucho mejor después del proceso que debemos permitir que Dios haga y cumpla con nosotros. Tenemos nosotros que estar seguros que nuestro Dios tiene un plan perfecto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 nos dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después que hayáis padecido, entendamos, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. No desmayemos, queridos hermanos, o tú que estás viendo por primera vez este canal, no desmayes. Dios tiene el control. Qué bonita es la palabra del Señor. Eso es lo que queríamos compartir el día de hoy con ustedes aquí. Un resumen. No temas, Dios tiene el control. Ese es un spoiler. Leímos Mateo capítulo 28, versículo 28 y 18, en el cual nos dice, y Jesús le dijo, se acercó diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces, aquí es donde nosotros vemos que no, nuestra vida no depende de la suerte, no depende de, ay, qué bonito está el día. No, nuestra vida está bajo el dominio y el control de Dios. Es por eso que ahí está el primer llamado a no temer. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor. La palabra potestad significa que, es que esa persona tiene autoridad sobre alguien, sobre una persona, sobre una cosa. Eso es que Dios tenga toda potestad en los cielos y en la tierra. Él tiene la última palabra en nuestra vida, así que confía. Hay que ir al médico, debemos acudir a los abogados, debemos ocupar lo que Dios ha permitido en esta creación, como los médicos que solucionan, pero debemos confiar en que Él tiene la última palabra. El abogado puede haber un conflicto y nos dice, mire, sabe que nosotros, yo no veo solución, no veo salida en este problema. Pero nosotros debemos confiar en que Dios tiene la última palabra y no, y si es su voluntad y entendemos su propósito en nuestra vida, Él tiene la última la palabra en ese problema, en esa situación. Por eso dice, toda potestad me es dada. Yo tengo la autoridad, tengo el poder sobre las cosas, sobre ti, sobre tu vida. No temer porque Dios tiene el control significa que no hay ningún detalle, por pequeño que este parezca, que no esté bajo el conocimiento y el control de Dios, el dominio de Dios. También, ¿por qué nos invita a no temer? Es porque nosotros sabemos que todo lo que pasa en nuestras vidas es un plan perfecto para nosotros, aunque nosotros no lo comprendamos con nuestra mente finita. Recuérdense que nosotros tenemos un Dios infinito, de una mente infinita. No hay principio ni final, Él conoce nuestro pasado, presente, futuro, desde antes de que naciéramos en el vientre de nuestra madre. Él conoce cada uno de nuestros cabellos. Él ha contado cada una de tus lágrimas. Así que los planes de Él, aunque nosotros no lo comprendamos con nuestra mente finita, son de bien para nuestras vidas. Lo que para mí puede parecer una bendición, ese sería de tanta bendición, y no ha pasado en tu vida, Dios no ha permitido que pase en tu vida, es porque Él conoce y sabe que a lo mejor no es el momento o no es una bendición para ti. Tú no lo entiendes, pero Dios tiene el control de todo. Y es por eso que nos llama a no temer. Que, que Dios tenga el control significa que, aunque parezca que nosotros estamos viviendo eh, una vida fuera de control, aunque tengamos temores, angustia, no dominamos la situación que nos está pasando, eso quiero decir, ahí es donde nosotros podemos confiar plenamente en que Dios nos tiene en su mano, cumpliendo su propósito. Y ese propósito siempre es de bendición para nuestras vidas. Al igual que el alfarero, le dice el Señor, si tu vida se ha roto, si tu vida es un caos, ¿no podré yo, al igual que que el barro en las manos del alfarero, reparar ese caos, reparar lo roto en tu vida? Confía en mí, yo tengo el control, dice el Señor. Tenemos que estar nosotros muy seguros, seguros de que Dios tiene el control.
Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas, como lo dijo Pedro, y aquí me despido en esta reflexión. Pasamos a los avisos. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, nos dice: "Mas Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poquito de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca". No desmayes. Dios tiene el control. Hermosa es la palabra del Señor y agradezco cada día a nuestro Padre Celestial por permitirme poder estar con ustedes reflexionando su palabra. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Gracia y paz a sus vidas. Esto fue Bienaventurados. Chao, 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 chao.